Maiteir, Oru, Magmabape, Baisa, Yoaitepa, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Ñaño Mongue Tamí, este espacio virtual que compartimos con ustedes los viernes, en este nuevo horario, desde el viernes pasado, a partir de las 14, ahora con unos minutitos de retraso por una cuestión técnica que estuvimos zanjando ahí con la ayuda de Carlos. Carlos, justamente, mi compañero en la conducción, Baisa, Maisha Arnaldo, Maisha pa Yandelendúa, Yandere Shahina, Ñomongetami, o espacio SPL Begua. Magmabape, tobeta penguaje ponaite, oredendape, aguillepe, teñiva peñaño moinureje, taja eco Paraguay guive, estabe yo a cointe ñane moinua te tambue guive, ore aguille, PM, ore moinureje peisa, estalle yo jaiba, orebe, ore momaite iba, ja peisa y catureje, ñamo pau, ñaño mongueta jangua, ñaja san y yo jangua, hetamba ñaneñe ñaneñe en güera, arejegua, ñanenetame. Y en esta tarde, en esta siesta, nos convocó este tema, ¿verdad? Creímos pertinente, importante abordar este tema que es muy interesante también en el ámbito de la gestión lingüística, que es el aspecto normativo, las normas que se van creando, que se van aprobando, que son las que van encaminando también hacia dónde se quiere apuntar con la gestión lingüística desde el Estado paraguayo. Entonces, nosotros hemos invitado al asesor jurídico de la SPL, al señor Osvaldo Núñez, quien está teniendo unos pequeños problemas técnicos para conectarse. Entonces, si logramos recuperarle a él aquí con nosotros, vamos a abordar con él este tema justamente, ¿verdad? Que les mencioné. Justamente titulamos en la promoción, en el flyer, los avances en cuanto a normativas favorables a las lenguas habladas en nuestro país. No sé si le recuperamos al señor Osvaldo Núñez, no sé si él nos puede escuchar, si podemos verle. Está teniendo problemas de conectividad específicamente desde el lugar de donde se está conectando el director. No sé si puedes escucharnos, director, o si te podemos escuchar también, si puedes habilitar tu micrófono, si es que la conectividad nos permite. Carlos, vos tenés el micrófono apagado también. Yo creo, o vos no estás hablando. Ahí está, sí. O de repente puede ser con el micrófono nada más y sin prender la cámara para no hacer tanto. Sí, 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 igual, con Para tal de poder- escucharle a él. Sí, sí, sí. Estábamos Ah, conversando como algunos temas antes, Arnaldo, sí, para más o menos dar un pantallazo mm, acerca de la ley 4251/10 de lenguas, también el tema de la creación de asuntos lingüísticos, que son temas que de repente se escuchan a menudo en nuestras charlas o de repente se escuchan a menudo en algunas conferencias que hacemos y nos pueden servir muchísimo al momento de saber cuál es el fundamento, o sea, los marcos normativos que ahí nos puede comentar el doctor, ¿verdad? Acerca de la unidad de asuntos lingüísticos, en donde se enmarca algunos avances, estos son avances súper importantes para la instauración de las lenguas dentro de nuestro país. así es, Así es, Carlos. Carlos. Ahí Ahí recuperamos de vuelta al señor Osvaldo. No sé si nos escuchas ahora, si te podemos escuchar, doctor. Sí, ya, ojalá que pueda ser ya la conexión definitiva. Estamos con problemas aquí en la señal y bueno, ya a las órdenes de ustedes para este Ñemongueta Amboycumbi. Gracias, doctor, por tu tiempo. Y justamente estábamos adelantando con Carlos sobre esto que se vino dando, si vamos a hacer una mirada corta, desde el 2010 en adelante, ¿verdad? Algunos avances, algunos hitos en la vida de la gestión lingüística en Paraguay desde el ámbito normativo, ¿verdad? Leyes, decretos, resoluciones que se vinieron aprobando para justamente facilitar esta tarea de la gestión, trabajar por las lenguas, por la normalización, por el reconocimiento de las lenguas, de las diferentes lenguas habladas en nuestro país. Sobre este punto específicamente queríamos justamente charlar contigo en esta siesta, doctor. Se va perdiendo como, se pierde otra vez la conectividad.
Gracias, Arnaldo. Y bueno, ñañe, mina la ñañe en Huelare. ¿Cuál será en tu Pepe? Pendu, doctor. Pendu. Bueno, ñañe, mina ko. Ñañe, mila ñañe en Huelare, te vaya. Es importante mencionar que el año pasado, en agosto, se cumplió 10 años de funcionamiento de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, pero de situaciones que es importante ir mencionando, especialmente en el ámbito legislativo. Años anteriores miramos el escenario legislativo y veíamos que solamente lo referente a lenguas teníamos el artículo 140 de la Constitución, que hablaba de que eran idiomas oficiales de la República del Paraguay, tanto el castellano como el guaraní. También había un reconocimiento como patrimonio cultural de las lenguas indígenas y las lenguas narios que teníamos cuando esta situación en el marco del reconocimiento de las lenguas maternas en el dando. Pero en realidad el aspecto esencial desde donde tenemos que enmarcar la gestión legislativa en cuanto a lenguas es a partir de la ley 4251 que surge en el año 2010. Esta ley creó dos instituciones muy importantes que son la Secretaría de Políticas Lingüísticas, nuestra institución, la que nos cobija y a cuyo amparo nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, y por el otro lado una institución con carácter eminentemente académico y regulatorio que es la Academia de la Lengua Guaraní. Estas dos instituciones fueron creadas por esta ley 4251. La Secretaría empieza a funcionar recién en el año 2011 y a partir de ahí se fueron desarrollando los distintos ejes de acción. Muchas veces nos preguntamos cuál es la política lingüística en nuestro país y muchas veces el común de las personas mira que solamente al hablar de política lingüística nos referimos al castellano y al guaraní. Hablamos solamente de un bilingüismo, pero tenemos que convenir de que Paraguay, más allá de ese concepto bilingüe, Paraguay es un país multilingüe y pluricultural, porque nosotros tenemos, a más de nuestras lenguas oficiales, que son de uso extensivo en todo el país, tenemos lenguas indígenas que son muy valiosas y tenemos un patrimonio cultural riquísimo. 19 lenguas, ahora está en discusión si hay una lengua más, entonces llegaríamos a 20. Quiere decir que el Paraguay no se circunscribe solamente a 2 lenguas, sino que tenemos un abanico lingüístico impresionante. A esto se va sumando el reconocimiento que se da a una lengua de inclusión, que es la lengua de señas paraguaya, como un mecanismo de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Entonces, forma parte de ese abanico y dentro de ese escenario también es bueno decir que en nuestro país también existen colectivos culturales que utilizan su propia lengua, sin entrar a hablar también de otras situaciones que forman parte del escenario lingüístico. Podemos decir que hay lenguas muy fuertes y muy consolidadas en nuestro país, como es el caso del portugués también. Entonces, son situaciones que se van enmarcando y que tenemos que ir mirando desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Por eso, la gestión de lenguas de nuestro país ha tomado un matiz muy fuerte desde la promulgación de la Ley de Lenguas y a partir de ahí se fueron dando muchas situaciones favorables dentro del ámbito legislativo que es bueno compartir con la gente con quien nos está siguiendo para que pueda conocer cómo estamos actualmente en la Secretaría. Bueno, respecto a este avance, justamente a mí me cupo entrar a trabajar en la Secretaría en el año 2016 y a partir de esa época nos permitimos visualizar, nos permitimos ver hacia dónde tenía que ir enmarcado la gestión legislativa y la gestión legal, teniendo en cuenta que a más de la gestión institucional, cuyo cargo está la máxima autoridad de la Secretaría, la señora Aisla Alcaraz de Silvero,
Desde la gestión legislativa, desde la gestión legal, teníamos que acompañar ese proceso a través de la construcción y elaboración de normativas favorables a eso. No sé si nuestra comunicación está o se está cortando. Sí, sí, te estamos escuchando, doctor. Le escuchamos bien, doctor. Estamos aprovechando Perfecto. para escucharlo. Ok, bueno, entonces es oportuno mencionar que ese espacio estuvimos viendo y uno de los puntos iniciales de nuestro trabajo al frente de la asesoría jurídica es dotarle a la Secretaría de una herramienta normativa muy importante, que es el decreto reglamentario, más o menos, diríamosle en términos más apropiados, reconociendo la estructura orgánica de la SPL y asignando funciones a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y a su máxima autoridad. Dentro de ese decreto reglamentario, el decreto 6797 del año 2017, hay algunas innovaciones muy interesantes que nos permitió ir avanzando en la construcción de las políticas públicas en el área de lengua. Una de esas innovaciones es la creación de las unidades de asuntos lingüísticos. En ese decreto se estipula que todos los organismos y entidades del Estado deben contar con una instancia especializada en el área de lengua. Es decir, todos los ministerios, secretarías y entes dependientes de presidencia deben contar con una unidad para gerenciar y llevar adelante el proceso legislativo, el proceso lingüístico. Entonces, se fueron instalando unidades de asuntos lingüísticos en distintos ministerios y secretarías, y eso se dio gracias a este decreto reglamentario. Otras cuestiones que ese decreto nos permitió fue la posibilidad de poder refrendar las decisiones de la academia. Y justamente desde nuestra posición habíamos analizado esa situación y decíamos, la academia como instancia rectora y normativizadora de la lengua guaraní es una institución privada. Entonces, discutíamos a veces si las decisiones de la academia cuán trascendentes serían dentro del orden normativo nacional. Las decisiones de una entidad privada a lo mejor podrían ser cuestionadas porque no forman parte del ordenamiento jurídico. Entonces, se optó por la figura de que la Secretaría de Políticas Lingüísticas podrá refrendar las decisiones de la academia, es decir, validar, darle su autorización, dar el visto bueno correspondiente para que estas decisiones que forman parte de la competencia natural de la Academia de Lengua Guaraní puedan ser formales ante el sistema del derecho público paraguayo. Entonces, estas decisiones de la academia, lo que hacemos nosotros es formalizarlo y darle un matiz legal para que forme parte del ordenamiento jurídico. Entonces, esas fueron innovaciones que se fueron dando dentro de este proceso. Además de la estructura orgánica y de las distintas funciones, a partir de ese decreto reglamentario se fueron visualizando algunos ejes de acción y algunos horizontes para lo que es la competencia propia de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Nosotros tenemos bien definido que, aparte del bilingüismo oficial, tenemos otras áreas sobre las cuales debemos trabajar. Una de ellas es la referente a la parte de lenguas indígenas. Sobre el tema de las lenguas indígenas, un hecho muy importante se dio en el año 2019 con el reconocimiento que se da del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, una disposición que salió de las Naciones Unidas y que la Presidencia de la República adoptó como Año Internacional el año 2019 y le confirió esa competencia a la Secretaría como instancia reguladora de ese año, a fin de organizar todas las acciones conducentes al fortalecimiento y a la celebración del año de las lenguas indígenas. Este hecho trajo aparejado algo muy importante dentro de la gestión lingüística de las lenguas indígenas. Fue la creación de la Comisión Nacional de Conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Un poquitito largo, y popular de
denominación, pero sirvió para que instituciones de los distintos órganos del Estado, tanto de los tres poderes, representantes de distintas instancias que tienen áreas vinculadas a políticas indígenas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y también un acto muy importante, los pueblos indígenas también eligieron a su representante para formar parte de esta comisión. Esta comisión empezó a sesionar y justo cuando íbamos a empezar a desarrollar las tareas para las cuales se creó esta comisión, nos tomó el periodo de pandemia, que antes de amilanarnos nos permitió activar con otra modalidad, que era la modalidad virtual. Nuestras reuniones de comisión se fueron dando desde un proceso virtual y a través de un año de trabajo se fueron construyendo proyectos, diseños, ideas para ir mejorando el aspecto referente a las lenguas indígenas. Uno de los productos de esa Comisión Nacional, uno de los hechos más importantes, es el consenso arribado por todos los representantes para la creación ya de una Comisión Nacional Permanente. Esta comisión que se creó tuvo duración de un año. Entonces, cuando se cumplió el plazo correspondiente, esta comisión dejó de tener funcionamiento. Entonces, las instancias para darle una continuidad a este proceso aprobaron un proyecto, el cual fue presentado con posterioridad al Poder Ejecutivo, y desde esta instancia se envió al Poder Legislativo un proyecto de ley por el cual se crea una Comisión Nacional de Fortalecimiento, Revalorización y Apoyo de las Lenguas Indígenas. Esto actualmente se está tramitando en la Cámara de Senadores. Una aprobación de esta Cámara permitiría que pase a diputados y tras los trámites respectivos creemos que se va a obtener la creación de esta Comisión Nacional. Dentro de esta Comisión Nacional se pretende ya de carácter permanente la integración de todos los sectores a fin de trabajar las políticas en el área de las lenguas indígenas. Y también habría una novedad al respecto en el sentido de que no sería solamente ya un representante indígena, sino que los 19 pueblos posibilidad de tener un representante en esa Comisión Nacional para la protección de esas lenguas. Bueno, muchos preguntarán, ¿Marapilla proyectamos otra comisión? Ya estamos en la comisión, ya es. Entonces, es importante mencionar cuánto sigue. En el Paraguay tenemos 19 lenguas indígenas, unas con mayor fortaleza, otras con mayores dificultades, y tenemos en total 6 lenguas que están corriendo el grave riesgo de desaparecer. Prueba de ello es que una de las lenguas en peligro de desaparecer, la lengua guaná, las personas quienes utilizaban esta lengua eran 4 personas, 4 abuelas, de las cuales una falleció hace poco. Entonces hay un riesgo terrible de que si no documentamos, si no registramos y si no promovemos el uso, estas lenguas desaparecerían, con lo que prácticamente va a ser una pérdida cultural irreparable para nuestro país. La pérdida de las lenguas no solamente es un aspecto genérico para sus pueblos, sino que es parte de la cultura esencial de personas quienes vivieron ya en estas latitudes y que a través de sus lenguas permite una visión y una interacción con el mundo que les rodea. Es algo muy importante la protección y recuperación de estas lenguas, por eso la creación de esta comisión sería muy oportuna para permitir que se pueda trabajar entre todos los sectores, tanto de la sociedad civil, de las propias comunidades y el Estado paraguayo, para el fortalecimiento de estas lenguas. Asimismo, en lo referente a las lenguas indígenas, tenemos que decir de que otro hecho trascendente es la que se aproxima, que es la conmemoración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. 10 años para trabajar, 10 años para desarrollar
acciones para ir fortaleciendo y mejorando las lenguas indígenas de nuestro país. Entonces, es un hecho muy importante y Paraguay va a ser centro de estas actividades y es algo que debemos acompañar y es algo que la Secretaría está preparando con todo como para poder estar a la altura de lo que el evento así requiere. Más sobre el tema de las lenguas indígenas, ¿cómo hemos avanzado? Miramos algunas dificultades que teníamos en el ámbito de las lenguas indígenas. El primer problema que tenemos es que no existe formalización de las lenguas indígenas. No existen academias, salvo la Academia de la Lengua Nivacle y de otras lenguas quienes están viendo la posibilidad de formarse. No existe un sistema de normativización, es decir, no existen reglas ortográficas, reglas gramaticales, alfabeto, diccionarios. Entonces, al no tener un sistema estructurado, muchas de estas lenguas corren el riesgo de ir perdiendo términos, perdiendo el uso y finalmente correr el riesgo de desaparecer. Entonces, en base a esta necesidad, como Estado paraguayo, queríamos ver la manera de hacer lo mismo que hicimos con la lengua guaraní, es decir, refrendar las decisiones de cada pueblo. Como cada pueblo tiene la autonomía normativa de decir cómo se va a usar su lengua, lo que estos pueblos decidan, nosotros como institución refrendaríamos a través de un proceso, a través de un protocolo. Este protocolo se compartió con todos los pueblos y hasta la fecha está sujeta a validación para poder aplicar esto y de esta manera. Todo lo que los pueblos indígenas decidan en cuanto a su lengua, la Secretaría de Políticas Lingüísticas lo validaría, lo refrendaría conforme a la aplicación de este protocolo. Otro hecho importante, una de las cuestiones que nosotros desde la asesoría jurídica habíamos transmitido es que difícilmente podamos valorar y podamos tener en su justa medida las lenguas indígenas de nuestro país. Muchos a lo mejor de las personas que están siguiendo nuestra transmisión sabrían cuáles son las lenguas indígenas de nuestro país, no conocerían cuáles son esas lenguas. Y tenemos un grave problema en el sentido de que ni los documentos académicos, ni menos aún los documentos legales mencionan cuáles son las lenguas indígenas de nuestro país. Y es en base a ese hecho que nosotros hemos presentado a la Presidencia de la República un proyecto de decreto por el cual se reconozcan las familias lingüísticas existentes en nuestro país, las 5 familias lingüísticas y las 19 lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Ese decreto se formalizó el año pasado y es algo muy importante porque yo pienso que a partir de este decreto, esto tiene que formar parte de los currículos educativos, porque no puede ser que hasta ahora, por ejemplo, mencionemos aún denominaciones que no corresponden a los pueblos indígenas. Entonces, es muy oportuno este decreto, compartiendo ahí con las personas después para que puedan conocer cuáles son las 19 lenguas que tenemos en nuestro país. Y asimismo, o sea, en lo que es en cuanto a pueblos indígenas, hay un gran desafío y creo que ese desafío surge desde los pueblos indígenas mismos. Hay una intención real y hay una intención formal de los mismos de que en un tiempo no muy lejano se pueda tener una ley de las lenguas indígenas. Es el deseo de los pueblos indígenas de que a través de una normativa legal el Estado paraguayo le otorgue un estatus jurídico a las lenguas indígenas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hablamos de un reconocimiento como minorías culturales de los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas no pueden usar libremente sus lenguas. Muchos sabemos nosotros de que de repente los nombres que ellos tienen con los cuales se registran y forman parte del Estado paraguayo a través de su nominación en el registro civil, no son los nombres que les corresponden a ellos en sus pueblos, sino que nombres propios de los latinos, como ellos les mencionan, y para ser paraguayos. Entonces, si vamos a respetar a los pueblos indígenas, si les vamos a dar el debido enfoque, es importante determinar cuál va a ser el estatus de estas lenguas, cuál va a ser la valoración. Imaginémonos que en las comunidades indígenas, muchas de ellas a lo mejor tienen denominaciones en sus propias lenguas, pero otras utilizan nombres
ya sea en guaraní o en castellano. Y difícilmente dentro de lo que son aspectos toponímicos, aspectos hidrográficos, rutas o denominaciones, se usen nombres indígenas. Entonces, es una situación muy particular a la hora de analizar el contexto del estatus que se le quiera dar a los pueblos indígenas. Esa es la visión que se tiene, y yo pienso de que esa idea de la ley de lengua indígena es algo que se estará construyendo, y como les digo, en un proceso no muy lejano a lo mejor se pueda ir consolidando. Es importante mencionar esto de que muchos dirán, ¿y por qué ya no se hace? El proceso de gestión legislativa, en proceso de gestión de incorporación de políticas, es un proceso gradual y es un proceso que tiene su tiempo. Fíjense que la Constitución Nacional del 92, que es posterior a la del año 67, implementa una idea que es la idea de la lengua oficial, que suplanta a la idea de la lengua nacional que se le daba al guaraní. En el año 67, con esa Constitución, nuestra denominación era de lengua nacional. Si bien era un patrimonio nacional, no era exigible entre los poderes del Estado, no tenía el mismo estatus que tiene actualmente. En el año 92 el guaraní ya pasa a ser lengua oficial, es decir, una lengua del Estado paraguayo. Entonces pasa ya de esta categoría de una lengua nacional a una lengua oficial. Del 92 al 2010 pasaron 18 años para la promulgación de una ley que reglamente las lenguas oficiales del país. Y de este espacio, de entre los 10 años, se fueron dando estas normativas. Por eso les digo, de repente, no es tan rápido todo este proceso de incorporación, las normas, pero bueno, se va construyendo y se va avanzando esto dentro de este escenario. Eso es en cuanto a lo que es lenguas indígenas. Otro eje de la acción de la Secretaría es lo referente a la lengua de señas. Inicialmente se denominaba como la comunicación visogestual. Muchos dirán, ¿por qué la lengua de señas forma parte de las políticas lingüísticas y es un sistema estandarizado de señas? Y la propia Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobado en nuestra legislación, reconoce a la lengua de señas como un lenguaje. Eso se incorporó en nuestra normativa, en la ley 4251, se incorporó la lengua de señas por primera vez en un marco normativo como responsabilidad de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Nosotros vimos la necesidad de que para poder fortalecer el área de lengua de señas, lo primero que debíamos realizar era reconocer oficialmente a la lengua de señas paraguaya, como se realizaba en otros países. La lengua de señas, si bien tenía existencia en nuestro país, muchas veces pasaba desapercibido porque muchos decían que no era una lengua formal, que no estaba reconocido, que no tenía una protección del Estado en ese sentido. Nosotros dijimos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a la lengua de señas paraguaya y a partir de ahí reconocer también las obligaciones del Estado con esta lengua. No sé si se llega bien la comunicación o está saliendo entrecortado. Está súper bien, doctor. Excelente, continúo. Bueno, sobre este escenario y en el año 2017, que es un año muy importante porque ahí se conformó una subcomisión de información, comunicación y de lenguas de señas, conjuntamente con la CONADIS, que es una instancia consultiva de la Secretaría por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se le convocó a la Secretaría de Políticas Lingüísticas a formar parte de esta subcomisión para trabajar tanto con sectores de la sociedad civil como de otros organismos y entidades del Estado. En esta subcomisión se gestó, se trabajó y se proyectó un proyecto de ley que reconozca la lengua de señas paraguayas. Este proyecto recibió uno de los diputados de este periodo y le dio trámite. Las personas con discapacidad de la Cámara de Diputados
pasó a la Cámara de Senadores y tuvo aprobación y tuvo promulgación en fecha 12 de mayo del 2020. En plena pandemia se nos aprobó la ley que reconoce la lengua de señas paraguaya. Dentro de esta ley se reconocen algunos aspectos muy importantes, como la obligación del Estado paraguayo de contar con intérpretes en la atención al público, en áreas propias a su gestión y también en los actos oficiales. También establecía que esta obligación también rige para las entidades del sector privado que tengan áreas de atención al público. Y dentro del aspecto final menciona que la Secretaría de Políticas Lingüísticas es la entidad rectora y la entidad de aplicación de esta normativa, creándose para tal efecto la Dirección General de Lengua de Señas como parte de la estructura orgánica de la SPL y que es la instancia que debe encargarse del tema de la lengua de señas en nuestro país. Esta creación, a la fecha tenemos que decir con mucha pena que no está pudiendo funcionar como debiera, porque no fue asignada la partida presupuestaria requerida para que esto pueda funcionar. Es una situación que es oportuno mencionar, a pesar de la reglamentación, a pesar de que hubiera la posibilidad de reglamentar esta ley. El presidente de la República manifestó esto a nuestra ministra y al ministro de Educación, y en ese carácter estamos trabajando actualmente con técnicos del Ministerio de Educación para iniciar el proceso de reglamentación de esta norma. Todos los procesos iniciales que después se tendrán que trabajar con los referentes de organismos de entidad del Estado y también con la sociedad civil y los usuarios, quienes son las personas con discapacidad, para que este decreto reglamentario pueda dar funcionalidad a esta ley mencionada. Eso es lo que se refiere a lenguas de señas. Es muy importante el avance que se dio, el reconocimiento que nosotros tenemos, estamos a la par que otros países de la región quienes tienen reconocida la lengua de señas. Sí, hay una deuda del Estado en cuanto a la aplicación de la norma, la ejecución de acciones que permitan el reconocimiento de esos derechos. Y dentro de todas estas posibilidades, estamos hablando de bilingüismo oficial, que el guaraní castellano tiene una incidencia muy importante. Habíamos hablado de que la Secretaría reconoce, refrenda las decisiones de la academia. Un hecho muy importante se dio cuando se cumplen 3 años de la aprobación y habiéndose aprobado anteriormente la gramática oficial del guaraní, queda allanado el camino para que en el periodo de 3 años, periodo que partió a partir del 22 de junio del 2018, sea exigible, sea obligatorio el uso escrito del guaraní. Entonces, a partir del 22 de junio del 2021 es exigible el uso escrito del guaraní en las distintas instituciones y entidades del Estado conforme a las obligaciones que emergen de la propia ley. Dentro de esas obligaciones, todas las instituciones debemos estar adecuadas y adaptadas para usar de manera escrita el guaraní, no solamente de parte de oral, ya ni de guaraní, pero en instituciones, ya ni de guaraní, de compatriotas afuera, sino que ya habían guaraní, resoluciones, decretos, ya guarecuan la señalética, ya mensaje, cartelería, o inhache ya guarecuan, o en castellano y guaraní, tapeti trabajo, ya en Bogotá, ya hombre Bocatube y Catujamoicha, oye, el uso equitativo de ambas lenguas del Estado dentro de los organismos y entidades del Estado. La gestión legal, pues, y solamente que ya por resoluciones, años de dictámenes para que funcione la institución. Nosotros vimos que la Secretaría de Políticas Lingüísticas requiere el apoyo legal para operativizar sus funciones. Y siempre le dije a la ministra, a lo mejor nuestra tarea es una tarea de apoyo, una tarea de soporte para las acciones misionales, pero
Nosotros como asesoría jurídica muchas veces nos consideramos también como parte de la tarea misional de la Secretaría y por eso orientamos nuestras acciones y nuestros propósitos para que se pueda disponer de normas claras y eficientes para que puedan funcionar las instituciones. Y nos queda uno último, dos últimos nos queda como para ir orientando el proceso desde la asesoría jurídica. Y es algo que estuvimos hablando siempre, de que tu 20 más ya porque no ya 20 más la gente de Japón. Es oportuno hablar de eso. La Secretaría cuenta con 44 personas trabajando. No nos da lastimosamente la posibilidad de ir trabajando y enfocándonos en otras áreas. El equipo humano ya no nos abastece y lastimosamente es una cuestión que adolece a sistemas presupuestarios. Y uno de los ejes que nos falta, y que justamente yo estoy hablando con la ministra de esto y le dije, falta de ya ema indígena, ya ema lengua de señas, o pues de PTI, aspecto demasiado importante, el aspecto de las lenguas extranjeras. Apea PTI, te envía por tu chapayepea, porque te haya guapinara, porque dentro de las políticas públicas, o pues de jeguipea, apea de ministra de ñande ya hechara, ña mañana, moto para jugar la política pública en cuanto a lenguas extranjeras. Teta Paraguay, moto lado, para la incidencia, eso ya ahorita al mundo. Nosotros creemos de que para que el Paraguay pueda abrirse al mundo, necesariamente tiene que abrirse a las lenguas extranjeras. Tenemos que valorizar nuestra lengua propia, que forma parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, nuestra raíz social, que es el guaraní. Yamba apona la guaraní, ñamo mareteana la guaraní, ñamo mareteana de ahí, la castellano, porque peala en lengua de uso mayoritario en toda la gestión oficial. Meña negamos ahí, porque en todas nuestras relaciones formales y nuestras relaciones como Estado se maneja hasta ahora en lengua castellana. Entonces debemos fortalecer también eso, pero también hay una mirada que tenemos que tener hacia el mundo. Ya mañana va el allí como Paraguay en el mundo, va Yapota. Y experiencias nos demuestran de que los países tienen una mirada también ya hacia el mundo, no solamente valorizar lo que tiene adentro, sino que tener una mirada. Y en ese sentido es importante este análisis de las lenguas extranjeras. Primero, como una vinculación con el mundo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque a través de las lenguas extranjeras nosotros tenemos oportunidades laborales, tenemos oportunidades académicas y gracias a eso el Paraguay también puede insertarse a través de lo que denominamos hoy la globalización. Podemos entrar a través de la lengua extranjera. Entonces debemos tener un plan, debemos tener una política clara respecto a lo que son las lenguas extranjeras. Eso por un lado. Y por el otro lado también para valorizar, proteger a las lenguas de las minorías culturales, como sabéis. También para proteger el derecho lingüístico de los mismos. Entonces, es importante tener esa mirada en lo que es para lenguas extranjeras. Veo que duramos ministros y nadie te envía a ponerme meter en de aspectos y de nada. O pues otro último. No pega tu ya están de ahí las nuevas tecnologías para la inclusión. A Pepe ya están porque si bien muchos dicen de que no forman parte de nuestras competencias, nosotros hemos asumido ya desde nuestra instancia de participación en esta subcomisión de información, de tecnología y de lengua de señas, que también el braille y otras formas de comunicación también hacen parte a los derechos lingüísticos de las personas. Entonces, más tarde o más temprano también va a entrar la discusión en estos aspectos. Y son ejes hacia dónde tienen que apuntar las políticas lingüísticas y por ende la gestión legislativa y la gestión legal de la Secretaría. Son rumbos por los cuales debe ir encarando la institución. A pesar de que mi hija se dice la que ya pueda hacer la gestión legislativa, no solamente ya ni remitir ya puede dictamen para que funcione administrativamente la institución, sino que acompañamos el proceso, acompañamos la construcción de las políticas lingüísticas nacionales y
Desde nuestra asesoría nosotros estamos muy orgullosos de colaborar para que la Secretaría pueda posicionarse como una institución de referencia en nuestro país y a nivel del extranjero, porque oramos por donde otro país que entonces nos llena de orgullo eso, porque eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Falta también de algunas cosas, pero por otro lado hay otras que estamos haciendo bien y creo que la gestión legislativa que está teniendo el Paraguay es una gestión muy interesante y tal vez en un tiempo no muy lejano, tal vez sea emulado por otros países. Es algo muy interesante y muy oportuno esta conversación para informar a las personas de cómo estamos y qué se está haciendo dentro del ámbito legal en nuestra institución. Arnaldo, a las órdenes. Mira, espectacular la exposición, muy didáctica, director. Le dejamos que lo haga de esa forma, de manera expositiva, por justamente una cuestión de conectividad. Ahora, no quisimos interrumpir eso y lo hiciste demasiado bien, abarcaste todos los ámbitos posibles de lo que concierne a las normas, a las leyes, a los decretos, a las resoluciones que se fueron publicando, que se fueron aprobando, sobre todo en estos últimos años, para poder trabajar la política lingüística en el Paraguay. Espectacular, yo creo que no quedó ningún tema pendiente, estuvimos prendidos ahí con Carlos escuchando y dejándolo hablar por el tema de no queríamos interrumpir justamente por nuestra conectividad, y yo creo que tocamos todos los puntos que teníamos justamente que queríamos abordar contigo, doctor. Nada más quiero, antes de despedirnos, quiero leerle los mensajes que nos llegaron. Mucha gente se conectó hoy, muchísimas gracias a cada una de ellas. De diferentes puntos, no solamente de Paraguay, también del exterior. Aquí, por ejemplo, Edberto Ribeiro, Maite Hijo Rivera PM en Guaná, creo que él se conecta desde Brasil. Elsa Noemí, Pomo Maite Rosario, Argentina, Uibe. Teodolina, Pomo Maite Orú, Seinungüera, yo creo que ella se suele conectar desde España. Nuestra amiga Teodolina, Cintia Lorena Rolón Aguirre, Maite Hijo Rivera Magmabepe, Pomo Moinu Tabaca Piatawibe, Aguille, Esteban Ortega, Maitei Yoaité, Yanemo Maitei, Lucía Román Irala, Maitei Orú, Lanús Guibe Pomoinú, Griselda Salcedo, ¿cuáles son las lenguas indígenas en peligro de extinción, además de Guaná? ¿Puede repetir, por favor? Son 6 las lenguas catalogadas en peligro de extinción. Le vamos a pasar después a esta seguidora. Vamos a poner ahí como comentario. Aquí hay un mensaje en inglés que a mí me va a dificultar leer con fluidez. Le pido disculpas. Graciela Mancuello, Pojendú, Córdoba, Argentina, Uibe. Ani Núñez, Maiteiro Riluque, Uibe, Milciades Paveti, Apameja, Aguille Taite, Aguille Terei, PM. Como Romo Mona Peneren Viapo Ara Ara, Aguille Milciades, Alcira Núñez, Oberucayan de BTI, Alpeloja, Pojendú Luque, Uibe, y Ayebas Estañan en Menumaco Arape, Aguille BTI, Teniape. Caray Osvaldo, ore aguille beten debe, y mungue también irera peja SPL irera pere mes ire orebe amba peyapoa peyubo oñen bocuatía oñen normado ayer pamba esa pa ya que coñe putemota ni en güera ni en etame. Muchas gracias por tu tiempo y muy clara la exposición. Más ni Bernardo, llega todo aprendí ya compartí mis agüeres poner la ña gente y cuando para la esa paña y Secretaría de Políticas Lingüísticas para allá po a otro lado para allá se pude poner allí cuál año de la moto para allá la Secretaría y cuál moto para Jota que tal año de la P tal año de enviapo a cada uno de ellos ya fuera ya hoy que tú jamás ya ñamo parece la ñane en güera ña y hay siempre ñane eslogan estoy coe Paraguay pero ñe en güera. Entonces, te haga imaginar la intención, para que hayan dicho que mañana para próximo evento, ya ni mina derecho lingüístico. Ya pues tañan de este, ya de y puto la ñe es más peare. A paraguayos voy a poner igual la para decir la derecho lingüístico. De Castilla veo ni discriminado que ni hoy por lugares.
Pero hay petit situación muy particular. La ñandea ape y puru jaguare guaraní o mañana y pamoinde es la gente. En Barepi puru guaraní en guarango. Entonces, esas situaciones de discriminación debemos erradicar en nuestro país. Somos un país que reconoce a 2 lenguas oficiales, que reconoce a lenguas indígenas, que reconoce a la lengua de señas, que también reconoce a las lenguas de las minorías culturales. Entonces, nadie puede ser discriminado por el uso de su lengua materna. Entonces, a partir de ese principio tenemos que ir mirando ese concepto de los derechos lingüísticos, y es muy importante también para que la gente pueda saber cuáles son sus derechos, porque esta vez aquí ya no envía pojape, escuela o mejaña y mejape se tenemos kirinilla y puru jaguare peñepe apenas allá en pechan no te hay que tuvo vean a ñamo ña agenda y pedas aña es a derechos lingüísticos bamba es dice apea y que todos vamos a servir más en el dueño de sabe que todos vamos a hoy cuál hay derecho a ver como paraguayos a Paraguay ya otro pegumará usan que todos años Excelente, ya. Se parte del lado. Muchísimas gracias por el espacio, agradecido, y disculpen también por el hecho de la transmisión, que muchas veces son factores ajenos a nosotros. La conectividad, lastimosamente, a veces nos juega una mala pasada. Entonces, es interesante ir viendo estos aspectos que forman parte de la realidad lingüística y bueno, de mi parte al menos la predisposición para un evento posterior y gracias a las personas que nos siguieron en esta jornada. Muchas gracias. Muchas a gracias. todos. Muchas gracias. En redes con nosotros. Gracias a todos, gracias al doctor Osvaldo Núñez, asesor jurídico de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Anotamos también ya ese tema que mencionó al último para un próximo encuentro. Muy interesante, vamos a abordar en un espacio sobre los derechos lingüísticos de las personas que habitan el Paraguay. Entonces, viernes pendañimemo, ay, ayepa, Coarawi en 2 semanas, yo llegué también viernes santo, aupeixéramos an perire gua semana pe viernes 14 ara boibe y me llevo taño andive a ya ve Carlos debe yo muy lunes Hoy ya ve Arnaldo gente lo ve yo cuida que está con Semana Santa pe está pe de cocinar la chipaja ya upajan wa upeire nei a oye mamá pe ya yo esa bebé